Bueno, seguimos, ¿eh? Estamos CX30 Radio Nacional, .com.uy es por internet, 11:30 AM. Estamos también en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, en YouTube, mira en donde estamos. Este mensaje nos dice Rubén, es tan importante tu programa que sería importante también que la licenciada diera un comentario sobre el arsénico que tenemos en las aguas. Disculpa todas las molestias, me dice Manuel. Al contrario, Manuel, qué molestia. Todo lo contrario. Yo le invito a todos ustedes a que hagan como hace Manuel, que es muy activo en ese sentido, como hay otros oyentes muy activos, que van directamente al chat de WhatsApp, porque a veces uno está tan concentrado en esta emisión del programa que no voy siguiendo lo que ustedes comparten, que sé que es un montón lo que comparten por Facebook directamente. Ahora en Facebook hay un montón de mensajes, de comentarios, se interrelacionan entre los oyentes y uno no está tan presente en ese momento. Yo después, cuando voy viendo todo ello, hago alguna respuesta o también participo de lo que ustedes van realizando como en esa especie de foro, ¿no? Se va desarrollando una especie de foro de los oyentes del programa donde van compartiendo distintos temas. Hay temas que veo que les mueven a mayor interés. Por supuesto que hay temas de mucha sensibilidad hoy por hoy. Es el tema de las auditorías, por ejemplo, como es el tema de la LUC. Pero yendo a este tema, el tema de las auditorías, exige precisamente eso. Mirá, ya empleé la palabra, la articulé verbalmente, ¿no? La conjugué. Requiere precisión. Las auditorías son esos ejercicios contables, jurídicos, que dan un informe del estado financiero, del estado de cuentas, de la situación económica de una empresa, tanto a nivel privado como a nivel público. Esas auditorías son legalmente necesarias, se tienen que realizar. En gobiernos frente amplistas no se realizaron con la transparencia que requiere la ley. No se hicieron auditorías interanuales donde se dejaba clara cuenta del estado patrimonial, del estado financiero, de la gestión respecto a las empresas públicas que el gobierno del Frente Amplio condujo, gestionó durante 15 años consecutivos. Este gobierno planteó ya desde su campaña electoral la responsabilidad de llevar adelante esas auditorías para entender por qué el país, después de aquella bonanza económica, después de aquellas cifras multimillonarias en el ejercicio de las exportaciones que llegaron en el periodo de apogeo, por allá por los años 2009 al 2012, 13, a cuatriplicar económicamente la cifra de exportaciones porque los commodities estaban muy altos y Uruguay emprendió con mayor fuerza la producción de la soja y de otros granos, por supuesto, del trigo, el arroz, las carnes, siempre también con muy buena colocación de mercados. Y todo ese mundo que se abría, además, el mundo de los tratados de libre comercio que Uruguay no pudo porque se le impidió la doctrina Gargano, ¿se acuerdan? El canciller de la República en aquel entonces, conjuntamente con la mesa talibánica, le llamo yo, del Frente Amplio, le prohibieron al presidente Vázquez que llevara a cabo un TLC, por ejemplo, con los Estados Unidos. Todo un montón de aspectos que hay que analizar con precisión histórica. Y en ese contexto, Uruguay deriva en una situación de desfinanciación, deriva en un país ya con un proceso recesivo en su economía importante en los últimos años, comienzan a verse efectos de recesión por sectores económicos, cierran muchas empresas nacionales, empresas que habían invertido en el país cerraron. No vimos un país en el cual se diera, digamos, un derrotero de nuevas inversiones y los uruguayos recibiéramos noticias felices de que habrían nuevas empresas, sino todo lo contrario. Del 2013 en adelante, vemos un Uruguay en el cual empresas se van, empresas cierran. ¿Se acuerdan las desmontajes de coches, las empresas chinas, empresas de lácteos? Esas, las más visibles, las más grandes, hasta Fanapel, que cerró. Comienzan a Fripur,
pero comienzan a cerrar pequeñas empresas, pequeños negocios, promediando entre 39, 40 negocios prácticamente en los últimos años, cerrando por año, empresas que se fundieron, que se tuvieron que ir, y grandes empresas en términos proporcionales para el país que se fueron en gran medida. No hice las cuentas, soy sincero, voy a hacer las cuentas, voy a revisar ese tema y traer con más precisión cuántas empresas cerraron en el gobierno del Frente Amplio. Lo cierto es que todos sabemos que en los gobiernos del Frente Amplio no prosperó económicamente el país en el mercado privado de trabajo, por ejemplo, que prosperó una burocracia, que se incrementó burocracia en el Estado, sí, que se incrementaron puestos de trabajo en el Estado, sí, pero el Uruguay termina en una situación 2019-2020 con un déficit del 5,1%, un estado deficitario, un déficit fiscal muy alto, con una inflación también alta y una tasa de desempleo realmente lamentable, ¿no? Un 10,1% de desempleo. Viene la pandemia y eso lo ilustra a las claras. Queda todo ese tema expuesto donde 500.000 uruguayos estaban, como se dice vulgarmente, agarrados del pincel y se caen barranca abajo, apelando a ese título de la obra de Florencio Sánchez, el autor uruguayo. Uruguay barranca abajo. Tanto fue así que el pueblo uruguayo, en el ejercicio de su soberanía electoral, decide cambiar de rumbo y le da su carta de confianza, firma electoralmente un contrato de confianza con esta coalición de gobierno que nos indica que el país tiene que ir por otro rumbo, recuperar instituciones republicanas, recuperar funciones republicanas del Estado a través de la ley de urgente consideración, que el Uruguay tiene que apelar al fortalecimiento de la economía de mercado, que tiene que abrirse a mercados internacionales, que tiene que desmarcarse de cierta ligazón o impedimentos ideológicos para ir hacia la economía real y al mundo real. El mundo de la productividad, el mundo de la revolución tecnológica aceleradísima que hace un rato conversábamos con el doctor Rubén Flores de Arquevicius. Ese es el mundo real. Y la política que atiende a ese mundo es la política real. Es la política que lleva a cabo entonces una gestión que administra, por un lado, hoy por hoy, la dificultad financiera del país, por otro lado, la pandemia, que es un factor exógeno que nos introduce a una economía de guerra, recesiva por naturaleza a nivel mundial, y por otro lado, un gobierno que tiene que gestionar la salida económica, laboral, social pertinente, esa salida que ya los uruguayos vamos viendo, a través de un plan vacunatorio exitoso, a través de políticas sanitarias sumamente inteligentes y racionalizadas, a través de un equipo de gobierno que se muestra muy profesional, hoy con un alto nivel de aprobación, tanto el gobierno como el presidente de la República y muy particularmente la ministra de Economía y muy particularmente, a su vez, el destacado ministro de Salud Pública. A raíz de todo ello, está pendiente entonces, o no tanto ya, el tema de las auditorías, que mueve a la opinión pública a muchísima sensibilidad y expectativa o expectación. Escucho por ahí todavía palabras que dicen, están blandos, están livianos. No, las auditorías ya están funcionando hace tiempo. Estamos escuchando todo lo que arrojó la auditoría sobre Gas Sayago. Ya desfilaron ciertos personajes por la justicia. Ya se habló y está en tela de juicio toda la gestión de Marta Jara y todos sus secuaces. Ya estamos viendo lo que al mismo nivel de ANCAP, con las auditorías de ANCAP también, en líneas generales, lo que está pasando ahora con el Antel Arena, que asume las mismas proporciones de despilfarro y de corrupción, de irregularidades administrativas groseras. Y a raíz de ello, como el presidente de Antel y todo el equipo de Antel, como lo hizo UTE también, contratan una empresa privada para que externalice la auditoría, para que sea una auditoría técnica, totalmente, digamos, desapegada de cualquier interés o suspicacia, o si vos querés sospecha de inducción política, de sesgar la cancha, bueno, se contrata a una empresa profesional, Pricewaterhouse, para que realice esta auditoría respecto a lo que pasa en Antel. ¿Qué situación financiera tiene Antel? ¿Cómo se gestionó Antel? Y en particular, ¿qué pasó con el Antel Arena? Bueno, esto fue motivo de esa sesión parlamentaria en la Cámara de Senadores ayer por ese pedido de informes que realiza
de acuerdo a la facultad que establece la Constitución de la República en el artículo 119 y otros artículos, que es la facultad de Contralor, que nace desde la Cámara de Representantes para pedir informes o hacer llamados a sala a presidentes o directores de empresas públicas del Estado, así como también se le puede practicar la misma, digamos, el mismo control parlamentario a los ministros, por ejemplo. Es decir, esa es la facultad de contralor o de control que tiene nuestro Poder Legislativo respecto al Poder Ejecutivo y a las empresas públicas que son del Estado, vale decir, son de todos nosotros. Funcionan con los dineros públicos, con los dineros de todos los uruguayos. Pues bien, cuando se da una situación de esta naturaleza, y ahí presentado el ingeniero Gabriel Gurméndez, cumpliendo el rol institucional de presidente de Antel y dando el informe preciso, un informe en detalle de los resultados que arrojó esa auditoría, bueno, nos encontramos con que el presupuesto de Antel Arena se excedió 3 veces del presupuesto dado originalmente para ese plan de negocios. Pero nos enteramos que ese plan de negocios no tenía la precaución de un plan de negocios, no tenía la debida compostura técnica, es decir, de un plan de negocios. No estaba desarrollada la proyección, el análisis de factibilidad, de éxito de ese negocio, el análisis de proyección de ganancias de ese negocio, y además había un informe precedente de la ingeniera Cose, la expresidenta de Antel, que había argumentado que esa especie de auditoría express, esa sí es una pseudoauditoría, una auditoría muy abreviada, da simplemente cuentas, es decir, hace un ejercicio contable de la proyección de negocios, de planes de negocios y de los números según esos planes de negocios mal calculados, pero no da datos respecto a la contratación efectiva y los costos reales efectivos de la construcción del Antel Arena, por ejemplo. Por otra parte, se ratifica en esa auditoría que el plan de obra que lleva a cabo Antel para realizar el Antel Arena en un predio de la Intendencia de Montevideo, que era donde estaba el cilindro, el emblema de ese estadio cerrado de Montevideo, que se cae a pedazos, se cayó en gobierno frente amplista, bueno, se va entonces a este plan de obra desde Antel para construir un estadio o un complejo multimodal, se llama así ahora, en un predio de la Intendencia de Montevideo. Y se ratifica, se confirma en esa auditoría que está fuera del giro de su competencia. ¿Qué quiere decir esto? No le corresponde a Antel desarrollar inversiones de esas características y de esa naturaleza. No está en su competencia, en su giro, no es de su especialidad. No le corresponde a Antel desarrollar ningún tipo de estadio en territorio o en terreno de la Intendencia, en este caso de Montevideo, como de ninguna Intendencia del país o de ningún gobierno departamental, para decirlo con más precisión constitucional, si vos querés, ya que hablamos de la palabra precisión. Voy precisando dentro de lo que puedo todas las irregularidades, todas las incompetencias que se llevaron a cabo en este plan de obra que se hizo efectivo con el Antel Arena. Por lo tanto, fuera del giro de su competencia. Tuvo advertencia del Tribunal de Cuentas y la ingeniera Cose desoyó esa advertencia del Tribunal de Cuentas que le decía, mire que no está dentro del giro de la competencia, usted no puede gastar esos dineros en algo que no le corresponde a Antel. Y hay una sorpresa, ella dijo que sí, y que le daba sustento jurídico, lo que ella decía que se podía hacer, un informe que ella argumentó que tuvo y así se lo presentó a diputados, y en aquel momento recibe ese informe alguien que investigaba el tema, como lo era el hoy senador Jorge Gandini, diciéndoles de que había recibido un informe del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UDELAR, que decía que estaba en su plena competencia llevar a cabo ese Antel Arena, ese estadio cerrado o ese complejo multimodal. Pues bien, no fue así. Se comprueba en esta auditoría que no recibió ningún informe. ¿Por qué? Porque dice el ingeniero Gabriel Gurméndez que de oficio, el presidente de Antel, Antel en sí, como empresa, le hace un pedido de informes al Instituto de Derecho Penal
de la Facultad de Derecho de la UDELAR para saber si le había avalado la construcción del Antel Arena a la ingeniera Cose. Y para sorpresa de Gandini y de los legisladores ahí presentes, el Instituto de Derecho Penal expresa que jamás dio aval a algo por el estilo, sino todo lo contrario. El Instituto de Derecho Penal, así como el Instituto de Derecho Constitucional, consideran que esta construcción está fuera del giro de su competencia, que no le corresponde a Antel realizar una obra de estas características. Oh, vaya sorpresa. Vamos a escuchar lo que dice Gandini respecto a este tema. A ver si está por ahí, Damián, lo que Gandini dijo ayer, muy indignado en el Senado. El pedido de informe que yo tenía aquí, porque ocupó alguna página de diario el 24 de agosto del 2013, Gandini señala que el informe de Antel no representa a la facultad, tampoco respalda el Instituto de Derecho. Yo hice esa apreciación porque fue el único lugar desde el que se pudo abrazar la ingeniera Carolina Cose para contradecir al Tribunal de Cuentas cuando dijo que violaba el principio de especialidad y por lo tanto violentaba la Constitución de la República. Y la ingeniera Cose decía: tenemos un sólido respaldo jurídico porque la Universidad de la República y la Facultad de Derecho nos han dicho que corresponde que Antel haga ese tipo de inversiones. Y ahora nos venimos a dar cuenta que nos engañaron otra vez, que no era verdad, que era un informe del doctor Pérez Pérez, a quien todos conocemos como asesor del Frente Amplio durante mucho tiempo. Su vinculación con el Frente Amplio directamente. Ahora resulta que nos engañaron, que no era la UDELAR, que no era la famosa Facultad de Derecho con todo su prestigio, que no era el instituto, que de esa facultad tiene esa responsabilidad de ponerle bajo firma de los grados 5 una opinión, sino que era una opinión personal hecha en hoja membretada del instituto de un abogado amigo del poder. Y nos lo vendieron como el informe de la UDELAR, que tiene un enorme prestigio. Sí, lo dijo la Universidad de la República durante años. Y cuando yo hice el pedido de informe, no me lo contestaron. Otra perla del secretismo, del ocultamiento, que no era ocultamiento para proteger a Antel, era para proteger a los que desviaron los recursos de Antel. En mi barrio esas cosas se llaman corrupción. Pónganla a la 17.060 o pónganla donde quiera. Para la Junta de Transparencia es una violación a la ética. Para mí es corrupción. La suma del secretismo con todos los desvíos, las adjudicaciones directas y los sobrecostos que se generaron 3 veces de lo presupuestado, es un hecho de corrupción que ocultó el interés político de una fuerza de partidos políticos para promover la imagen de la presidenta de Antel inancada en esa fortuna de dinero que tenía el organismo para su carrera política. Y ya nos pasó con ANCAP, y ya nos pasó con Sendic, y así terminó Sendic. Destituido. El primer presidente de la República destituido. Eso decía el senador Jorge Gandini, muy indignado, que si uno fuera amigo le diría, baja un poquito los decibeles, que a cierta edad se puede complicar la cosa a nivel cardiovascular. Pero efectivamente es así. Efectivamente lo que él dice se está comprobando en esta auditoría. Aparte mintiendo por años diciendo de que contaba con el aval del Instituto del Derecho Penal, de la UDELAR, que ratificaba, avalaba el ejercicio de esa obra de parte de Antel, cuando no ocurrió eso. Inclusive se firma en hoja membretada de parte del doctor Pérez Pérez, a quien conocí, fue profesor mío en facultad, conocí a su hijo, pero eso era a título personal de un abogado, connotado abogado vinculado al Frente Amplio, simulando entonces también que había una especie de informe del Instituto de la Facultad de Derecho cuando no lo hubo, y ahora el Instituto lo aclara, que jamás dio un informe que avalara esa obra. Bueno, mintieron por todos lados. Pero ayer no estaban abrazando la posibilidad parlamentaria de esgrimir razones y de defender esa gestión como tiene que ser dentro del Parlamento
los diputados que uruguayos votaron para que los representen en el Parlamento y senadores que votaron para que estén también en ese seno parlamentario, trabajando de acuerdo al rol que le corresponde y por el cual ganan un gran salario, no para estar públicamente abrazándose, haciendo simplemente una campaña mediática, propaganda, relato propagandístico llevado a la actuación, a la dramatización. Es lamentable lo que estamos viviendo los uruguayos en términos políticos de acuerdo al comportamiento político de esta coalición de izquierda hoy por hoy, de este Frente Amplio, de estos personajes del Frente Amplio. Increíblemente ellos dicen que defienden las empresas públicas y que este es un gobierno neoliberal que viene a privatizar y a destruir las empresas públicas. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Porque siendo precisos, el único gobierno que fundió empresas públicas fue el Frente Amplio. Se fundió Pluna. Pluna se fundió durante el Frente Amplio. ¿Se acuerdan? Los casinos daban pérdida, los casinos públicos en administraciones del Frente Amplio. Se despilfarró dinero a rolete, dinero del Fondes, para empresas compañeras, inclusive a la SU, que nunca funcionó, con dineros de todos nosotros, los que defienden las empresas públicas. Se desfinanció ANCAP en $1.000 millones, los que dicen que defienden las empresas públicas. Un ANCAP desfinanciado, que si fuera una empresa privada quizá hubiera dado quiebra, o estaría en un concordato, qué sé yo, gestionado por un presidente que nos mintió un título universitario, los que defienden las empresas públicas. Hay que decir estas cosas con claridad, y creo yo que esto hoy es hacer el periodismo necesario. Hoy el periodismo necesario para defender la república del país, el Estado de Derecho tiene que ser preciso, contundente, claro, precisamente eso, preciso. Esa es la palabra. No andar con medias tintas, o decir, estos dicen una cosa, estos dicen otra, se armó un circo entre las dos fuerzas, la de gobierno. No, vamos a hablar las cosas con claridad. El gobierno hizo una autointerpelación, si querés llamarla así, llámala así. Hizo un pedido de informes y un llamado a sala porque le corresponde por constitución que la haga el Poder Legislativo. No mide colores y partidos, porque parece que están instalando la idea de que las interpelaciones las tiene que hacer la oposición, no el gobierno. No, señores, la interpelación la tiene que hacer el Poder Legislativo como poder legislativo, y la puede hacer cualquiera de los que están integrando el Poder Legislativo dentro de la Cámara de Representantes con ese cometido de investigar y de informar a la opinión pública. Y ese es el seno natural para el cual todos los uruguayos votamos a los diputados y a los senadores, para que trabajen dentro del Parlamento, en las comisiones del Parlamento, y que nos den informes y que nos expliquen qué está pasando con el país. Y no para salir a hacer una campaña teatral, abracemos el Antel Arena, como si este gobierno estuviera en contra del Antel Arena. Y no está nada en contra del Antel Arena, todo lo contrario. Está viendo qué pasó con ese dinero, que triplicó el dinero que se decía que había que invertir para construir el Antel Arena, y hay un montón de argumentos que dicen que esto fue realmente una estafa, un robo a todos los uruguayos. Pero increíblemente ellos siguen hablando desde el relato que son los grandes defensores de las empresas públicas del Estado y ponen el grito en el cielo cuando hay de pronto algún plan económico o algún diseño económico, como pasó y fue abortado el tema de, bueno, liberemos el mercado de los combustibles, que pasen a la economía real de mercado y que los uruguayos tengamos la posibilidad de poder comparar precios y que tengamos la posibilidad de que el precio de la nafta, el precio del gasoil bajen. Pero si seguimos agarrados de un monopolio público que tiene sobrecostos y que por suerte hoy tenemos transparentado esos sobrecostos, sabemos de dónde viene todo lo que pagamos en la nafta, lo que pagamos cuando subís a un taxi, al ómnibus o subís a tu auto, bueno, esta gente es la que dice que defiende las empresas públicas, pero en verdad no defiende las empresas públicas, defiende un status quo de poder. Nos vamos a reencontrar mañana, por supuesto, a partir de las 10 de la mañana, también con un programa muy interesante. Vamos a seguir conversando de este tema con el diputado Conrado Rodríguez, quien por supuesto estuvo por dentro de todo esto, y bueno, a ver qué apreciaciones tiene él de este tema, qué evaluación hace respecto a este pedido de informes, que ha sido necesario. Y para cerrar, yo quiero hacer esta precisión. Las auditorías están funcionando. Las auditorías se están desarrollando. Ustedes lo han visto ayer.
y todo el revuelo que provocó, y toda esta mise-en-scène que ha provocado el Frente Amplio, tratando de crear una cortina espesa de humo. Ahora vamos a ver qué pasa en la justicia, que es un poder aparte, autónomo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiempos va a tomarse la justicia para llevar a cabo, los procesamientos? Orden de investigaciones a través de los fiscales respecto a todos estos datos que son ya pasados, remitidos a la justicia penal, como es el caso de la auditoría de Antel por el Antel Arena y todos los números, además de Antel, que no cierran por ningún lado, según lo que ayer manifestó el ingeniero Gurméndez. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana. Y sí, para precisar, de algún modo, ¿no? Para precisar en dónde estamos. Chao. Libertas.